Mientras tanto, saludamos a esta hora en vivo en San Cristóbal de las Casas, México, a Helio Masferrer Can, experto en religiones y profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Señor Masferrer, muy buen día. Gracias por estar con nosotras aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días y muchas gracias, y les agradezco la posibilidad de interactuar con sus televidentes. Chiapas, el estado menos católico y más pobre de México, es el estado que va a recibir hoy la visita del Papa Francisco. ¿Qué representa el hecho de que el Papa haya elegido incluir este estado en su visita? Sucede que en el estado de Chiapas es donde la Iglesia Católica implementó uno de los proyectos más novedosos en materia de política pastoral, que es de alguna manera una reedición de lo que desarrollaron los jesuitas en el siglo XVII y XVIII, y que terminó con la expulsión y la suspensión de la congregación por parte de la Santa Sede. Aquí lo que se desarrolló es una estrategia de inculturación del Evangelio, o sea, desarrollar el trabajo de catequesis, etcétera, en términos de la cultura de cada pueblo, y no como hicieron los españoles en otros pueblos de América Latina, podríamos decir, de aculturar, de españolizar a la población indígena y también a la población afroamericana. Entonces, en definitiva, Samuel Ruiz lanzó una serie de intentos novedosos, el obispo de San Cristóbal de las Casas, pero estas iniciativas fueron boicoteadas por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, particularmente, toda la conferencia prácticamente. De Samuel Ruiz implementó un programa con diáconos permanentes casados, que son en este momento el presbiterio que más crece en la Iglesia Católica, pero en México esta iniciativa es boicoteada por los curas, los obispos, que quieren mantener un esquema de clericalización de la estructura, y esto implica que no tienen vocaciones, etcétera. Están en una crisis muy grande, pero no quieren aceptar los diáconos permanentes casados. Señor Masferrer, sí, hablando un poco de lo cultural, las comunidades indígenas tienen un sentido dentro de su cosmovisión maya de reconocer el lugar, es decir, la tierra como madre, y sienten ahora que el Papa Francisco es un misionero que viene a tocar la madre tierra. ¿Con qué mensaje quieren estas comunidades indígenas que llegue el Papa? La reafirmación de su cultura. En definitiva, lo que plantean las comunidades indígenas de Chiapas y de otras partes del mundo es que quieren un mensaje que implique la inculturación del Evangelio, o sea, que sea algo basado en su tradición, en su cultura, y no una cuestión aculturadora y que implique una pérdida cultural. Incluso en esta región hay efectivamente un desarrollo muy importante de las propuestas evangélicas, pentecostales, etcétera. Pero esas propuestas evangélicas y pentecostales se han basado en trabajar en la lengua indígena, en tener la Biblia traducida a lengua indígena, etcétera. Entonces, las comunidades eclesiales de base, los grupos católicos locales también leen la Biblia, discuten cuestiones teológicas con los evangélicos. Hay una relación muy importante con lo social y lo cultural. Y lo que viene a hacer Bergoglio es a ratificar esta política de inculturación del Evangelio, de trabajo de base, y esto se va a ver reflejado en una serie de actos simbólicos. El más notable es rezar en la tumba de Samuel Ruiz, el obispo que fue difamado, calumniado y vilipendiado por el resto de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En realidad, que venga aquí, que rece en la tumba de Samuel Ruiz, que reafirme las organizaciones indígenas, que le dé de hecho un lugar no solo a las organizaciones como las abejas, Xini y otras, sino también es sabido que va a estar sin sus máscaras habituales de la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una disidencia de la teología india. Entonces, es un hecho muy importante porque
definitivamente muestra una presencia de lo católico, digamos, en ámbitos que el resto o la mayoría de los obispos católicos no quieren implementar. Ahora, usted lo dice, la visita de hoy ya la califican como histórica, este encuentro del Papa con los pueblos indígenas de México, llena de simbolismo, cargada sin duda de mucha información, la parte autóctona, la cultura autóctona de Chiapas. Pero también es cierto que, como usted lo dice, va a rendir honores a Samuel Ruiz, el conocido como el obispo indio. Y se habla también ya que esta visita sería como un reconocimiento o darle un impulso al sector progresista del clero. Esto tomando en cuenta que estamos hablando de un papa jesuita que ha sido calificado incluso como dentro del ala izquierdista de la Iglesia. ¿Cómo lo podríamos ver? Lo que considero es que no se pueden aplicar categorías como izquierdista, derechista, etcétera, en este contexto. Lo que sucede es que la cuestión es distinta. Hay sectores de la Iglesia Católica que todavía no han elaborado una ruptura con la noción de Iglesia de Estado que tenían durante la colonia española. Esto es notable, por ejemplo, un sector de los católicos aquí de San Cristóbal, los llamados coletos, los mestizos o ladinos, dijeron que no van a participar del evento. En definitiva, las relaciones con fuerte presencia indígena se mantienen relaciones de dominación de los sectores que se sienten originarios de los españoles, de los antiguos conquistadores, y consideran que tienen que mantener sus privilegios basados en un racismo notable. Entonces, hablar de izquierdista o derechista es aplicar categorías de una política moderna, pero aquí hay gente que todavía se siente que está en la colonia, que los indígenas no pueden caminar por las aceras de las calles, que tienen que bajarse a la calle, que no, si se encuentra un indígena con un mestizo, el mestizo se tiene que correr, el indígena se tiene que correr y bueno, una serie de cosas que francamente vienen del periodo de la colonia. Entonces, en definitiva, lo novedoso de Samuel Ruiz es que trató de dar una dignidad a los indígenas, y si a esto le llaman izquierdista, bueno, o sea, cada quien tiene su geografía política, pero en definitiva lo que propone Samuel es elemental. Pero lo que sucede es que en otras partes los grupos minoritarios discriminados por cuestiones raciales, lingüísticas, étnicas, han desarrollado otras estrategias o han aceptado esa relación de discriminación, y lo que hizo Samuel Ruiz fue darles dignidad a la gente. Claro, justamente, y ahora con lo que esperan, con la llegada del Papa Francisco, muchas de estas comunidades, es que haya una muestra genuina de inclusión de estos pueblos. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, Helio Masferrer Can, experto en religiones y profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e historiador también. Gracias y un buen día para usted. Muchas gracias, Karen y Ruth.